todos, bienvenidos a un nuevo ASMR de noche todavía. Y como estoy haciendo cambio a la habitación, la verdad es que tengo la base para poner la lámpara, así que bueno, aquí estamos. Pues nada, eh, les voy a leer un boceto del natural de Gustavo Adolfo Bécquer en la página Wikisource de dominio público. Me encontraba accidentalmente en un puerto de mar durante la estación de baños, merced a mi antiguo conocimiento con una familia que, aunque establecida en la corte, acostumbraba a pasar 2 o 3 meses del verano en aquel punto. Había logrado hacerme en pocos días de algunas agradables relaciones entre las personas más distinguidas de la población. Después de haber sufrido en materia de amores, no diré desengaños, sino alguna que otra contrariedad, explotaba por aquella época el filón de las amistades femeninas. Entre las varias mujeres con que había intimado, fiel a mi propósito de cultivar ese género de relaciones que se mantiene en el justo medio de las simpatías, se encontraban 2 hermanas, las 2 bonitas, las 2 discretas, a pesar de que la una pecaba un poco de aturdida, mientras que la otra tenía de cuando en cuando sus puntas de sentimentalismo. Esta misma diferencia de caracteres era para mí uno de los mayores alicientes de su trato, pues cuando me sentía con humor de reír, me dedicaba a pasar revista a todas las ridiculeces de nuestros compañeros de temporada en unión con Luisa, que así se llamaba, la más alegre de genio, y cuando, por el contrario, sin saber por qué ni por qué no, me asaltaban esas ideas melancólicas de las que en vano trata uno de defenderse cuando se encuentra entre personas de diverso carácter, daba rienda suelta a mis sensiblerías, charlando con Elena, que este era el nombre de la otra, de vagos presentimientos, pesares no comprendidos, aspiraciones sin nombre y toda esa música celeste del sentimentalismo casero. Así bromeando y riendo a carcajadas con esta, cuchilleando a media voz con aquella o hablando indiferentemente con las 2 de música, de modas, de novelas, de amor, de viajes, comunicándonos nuestras impresiones, revelándonos nuestros secretos revelables entre amigos, refiriéndonos a nuestras aventuras o echando planes sobre el porvenir. Pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, ya en su casa, desde donde comía algunas veces, ya en los paseos que proyectábamos a los alrededores de la población, en el camino del baño a donde las acompañaba todas las tardes. Una de estas tardes que fue como de costumbre en su busca para acompañarla al baño, encontré la casa removida, los criados revueltos, un saco de noche por aquí, una maleta por allá, todas las señales, en fin, que indicaban un viaje próximo. ¿Qué es eso?, pregunté a Luisa, que fue la primera que salió a recibirme. ¿Se marchan ustedes? No, me contestó. Es que acaba de llegar mi prima Julia, que viene a pasar una temporada con nosotras. Siendo así, dije, tendremos una nueva compañera de tertulias y excursiones. Seguramente, añadió Luisa, tendremos una nueva compañera, aunque bastante original. Y al decir esto, acompañó sus palabras con una sonrisa maliciosa. Pero
Pase usted, se apresuró a añadir, viendo que yo permanecía irresoluto y aún con el sombrero en la mano en el dintel de la antesala. Pase usted al gabinete, que aun cuando no salimos esta tarde charlaremos un rato y conocerá usted a Julia, que está en el tocador con Elena y pronto acabará de vestirse. Esto diciendo hizo señas a un criado para que me tomase el sombrero. Me condujo al gabinete y haciéndome una graciosa reverencia me dijo con coquetería: ahora va usted a dispensarme si le dejo a solas un ratito, porque yo también tengo que arreglarme un poco. Una compañera original, exclamé ya maquinalmente cuando hubo desaparecido Luisa. ¿Qué entenderá esta por original? ¿Será original por la figura o por el carácter? Tengo deseos de conocerla. Original, precisamente eso es lo que no me parece ninguna de las que conozco. Será fea, será tonta, pero nada de esto es raro, sino, por desgracia, harto común. Señor, ¿qué particularidad tendrá esa mujer que tan especialmente la diferencia de las otras mujeres? Y embebido en estas ideas me puse a hojear distraídamente el álbum de Elena que encontré sobre un velador. En aquel álbum y entre un individuo de muñecos, diluvio de muñecos deplorables y de versos de Bocatilla, vi algunas hojas en las cuales las amigas de colegio de Elena, como para dejarle un recuerdo, habían escrito sus nombres. Estas al pie de una bala redondilla, aquellas debajo de 3 o 4 renglones de mediana prosa, en que ponderaban su amistad y la hermosura de la dueña del álbum, o aventuraban uno de esos pensamientos poéticos de que todas las niñas románticas tienen como una especie de troquel de la cabeza. Ya iba a dejar el álbum sobre el velador cuando al volver una de sus hojas fijé casualmente la vista en unos garrapatos hechos tal a la ligera que solo merced a un detenido examen pude averiguar que aquellas líneas extrañas tenían la pretensión de ser letras y que el todo formaba el nombre de una mujer. En efecto, en aquella hoja la prima de Elena, contrastando en su laconismo con el fárrago de inocentadas de sus otras compañeras de pensión, se había limitado a poner Julia, ni más verso, ni más prosa, ni apellidos de rasgo de firma. Julia, y esto así de una vez como quien escribe sin mirar más de la intención que con la mano, sin otros perfiles ni adornos que algún borrón suelto o esos salpicones de tinta que deja la pluma cuando, llevada con descuido y velocidad, parece como que va saltando sobre el papel. Yo he leído en alguna parte que hay ciertas reglas sacadas de la observación para conocer el carácter de la persona por su escritura. Dificulto que esto pueda constituirse como la frenología o la fisionomía en una ciencia, ni aun por sus más adictos partidarios, pero no hay duda de que por un sentimiento vago o intuitivo, siempre que vemos un autógrafo cualquiera, se nos antoja que con
conocemos ya de un modo confuso la persona a quien pertenece. No obstante que yo sabía que las personas que hacen las letras de tal anchura es porque son nerviosas y las que no porque son linfáticas, y que los melancólicos escriben de esta manera y los alegres de la otra. Toda mi pericia caligráfico moral se estrellaba en el análisis de aquel nombre compuesto de 5 letras, de las cuales esta era estrecha y tendida, la otra redonda y grande, mientras que las demás allá tenían forma apenas y se dividían, se adivinaban más por la intención que por los rasgos. La primera vista, buscando por la impresión, cualquiera hubiese dicho que la persona que había puesto su nombre en aquella hoja de Aristóteles no sabía escribir, pero quedarse en este punto de la inducción sería quedarse en la superficie de la cosa. Yo me engolfé en el terreno de las suposiciones y creí ver en aquellos rasgos desiguales la señal evidente de que Julia escribía poco, y escribía no como por mecanismo, sino con el mismo desorden, la lentitud o la prisa del que habla al escribir entre sus manos. Sus facciones y su inteligencia debían de existir movimientos armónicos al ver detrás de tanta y tanta majadería como se encontraba en el álbum de Elena, aquella inmensa página en blanco con 4 letras borrajeadas. De cualquier modo diríase que un genio superior, Byron y Balzac, por ejemplo, instado por una señorita impertinente y no pudiendo eludir el compromiso, había trazado allí con desdén su nombre. No hay duda, exclamé arrojando el libro sobre el velador. Si continúo media hora más tratando de resolver este enigma, acabaré por fingirme en la imaginación alguna locura de las que yo acostumbro. Afortunadamente la realidad está cerca. Y al decir esto me levanté para saludar a mis amigas, cuyos elegantes trajes de seda oía crujir en la sala y cuyos menudos pasos sentí aproximarse en dirección al gabinete. Luisa y Elena entraron en el gabinete acompañadas de su prima. Como era natural, me fijé desde luego en la recién llegada con una insistencia que acaso pecaría de indiscreción, pero que disculpaba en parte el interés que, aun sin conocerla, me había inspirado. Julia era alta, delgada, pálida y ligeramente morena. Tenía los pómulos acusados de la nariz fina y aguileña, los labios delgados y encendidos, las cejas negras y casi unidas, la frente un poco alzada y el cabello oscuro, crespo y abundante como aquella mujer. He conocido muchas, pero ojos como los suyos confieso que no había visto jamás. Eran pardos, pero tan grandes y tan desmesuradamente abiertos, tan fijos, tan cercanos de sombra misteriosa, tan llenos de reflejos de una claridad extraña, que al mirarlos de frente experimenté como una especie de alucinación y bajé al suelo la mirada. Bajé la mirada, pero aquellos 2 ojos tan claros y tan grandes, desasidos del rostro a que pertenecían, me pareció que se quedaban solos y flotando en el aire ante mi vista, como después de mirar al sol se quedan flotando por algún tiempo
tenues manchas de colores ribeteados de luz. Repuesto del momentáneo estupor que me había producido aquellos ojos extraños e inmóviles, estreché ligeramente la mano de Elena y saludé a Julia, cuyas facciones se iluminaron, por decirlo así, con una sonrisa, al inclinar con lentitud la cabeza para devolverme el saludo. Mi primera intención después de saludarla fue buscar la fórmula de alguna de esas galanterías de repertorio para decir algo a propósito de la llegada de nuestra nueva compañera, pero al fijarme por segunda vez en su rostro, la sonrisa que lo iluminó un instante había desaparecido y me encontré con el mismo semblante impasible y con los mismos ojos pardos y grandes, tan grandes que, como vulgarmente suele decirse, le cogían toda la cara. La frase ya hecha en la imaginación se me antojó una vulgaridad. Removí los labios sin acercar a pronunciar palabra alguna y por alguna vez y por segunda vez perdí el terreno. Aparté de la suya mi vista y me puse a examinar sin que me importase el examen, maldita la cosa, uno de los tejes de la cadena del reloj. Me había propuesto espiar a aquella mujer, aquilatar su inteligencia por sus palabras, estudiarla como un fenómeno curioso, analizarla, en fin, seguro de que el análisis me daría por resultado el residuo que queda de todas. Pero por lo visto no había cogido la vez, se había puesto en guardia y atrincherada en su impasibilidad y silencio parecía aguardar a oírme para buscarme. La idea de que aquella mujer pudiera formar de mí una opinión desventajosa comenzaba a preocuparme. Lo primero que se me ocurrió fue buscar algunos recursos para salir airoso del paso, pero al mismo tiempo me acordé que cuando se piensa de antemano lo que se va a hacer o decir, se tiene andada la mitad del camino para encajar una necesidad o cometer una torpeza, una necedad o cometer una torpeza. Afortunadamente estaba allí Luisa que, poniéndose a hablar, charlaba hasta por los codos, que preguntaba y se contestaba a sí misma, que era capaz ella sola de mantener la conversación en un duelo que no dejaba parar un punto la atención sobre esa cosa alguna, que a cada momento traía un nuevo asunto al debate, y ésta, rompiendo el embarazoso silencio en que nos habíamos quedado, me rogó que me sentara y tratase a su prima como la misma confianza que a ella se les había tratado siempre. Nos sentamos, Luisa junto al balcón del gabinete que se abría sobre el jardín de la casa, Elena próxima al piano, por encima de cuyas teclas comenzó a pasear distraídamente sus dedos, y Julia casi en el fondo de la habitación. Yo dejé por un movimiento instintivo la silla donde estuve sentado hasta entonces y busqué con la vista una butaca. No sé cómo explicarme esta nimiedad, pero por primera vez en mi vida me ocurrió que, sentada en una silla estrecha y empinada, se está como vendido y haciendo una figura grotesca. Una vez sentado se comenzó a hablar de cosas indiferentes. Luisa, como de costumbre, sostuvo la conversación en primera línea. Elena terció a menudo. Yo aventuré muy pocas palabras y a Julia no logramos arrancarle sino algún que otro
monosílabo. Confieso francamente que aquel desdeñoso silencio me seguía preocupando, lo que no es decible. La presencia de Julio era como un obstáculo a la expansión natural entre nosotros. Yo me sentía con menos franqueza que de costumbre en una casa donde siempre le había tenido de sobra. Elena parecía preocuparse de mi visible encogimiento y Luisa, cansada de hablar sin que nadie le contestara, acabó por levantarse y descorrer las persianas del balcón para entretenerse en enredar por entre los hierros ranquillas de una enredadera que se encaramaba hasta aquella altura desde el jardín. El sol se había puesto, en el jardín se escuchaba esa confusa algarabía de los pájaros tan característica de las tardes de estío. La brisa del mar, meciendo lentamente las copas de los árboles y empapándose en el perfume de las acacias, estaba abocanadas por el balcón, inundando el gabinete en olas invisibles de fragancia y de frescura. Las sombras del crepúsculo comenzaban a envolver todos los objetos, confundiendo las líneas y borrando los colores. En el fondo de la habitación, entre aquella suave sombra, brillaban los ojos de Julia como dos faros encendidos e inmóviles. Yo no quería mirarla, deseaba afectar su mismo desdén. Y sin embargo mis ojos iban continuamente a buscar los suyos. Elena rompió al fin el silencio exclamando: ¡Qué hermosa tarde! Hermosísima, añadí yo maquinalmente, sin saber siquiera lo que decía y solo por decir algo. Pero apenas pronuncié esta palabra, pensé que después de callar por tan largo espacio, no se nos había ocurrido otra cosa mejor que hablar del tiempo, esa eterna y antigua muletilla de los que no saben de qué hablar. Asaltarme esta idea, volver a mirar a Julia. Todo fue obra de un instante. No lo podré asegurar, pero a mí me pareció que sus labios se dilataban imperceptiblemente, que se rían, en fin, de su inteligencia, de nuestras vulgaridades, y que aquella risa mental se reflejaba de un modo extraño en su rostro. Desde que creía apercibirme de su muda ironía, fue ya un verdadero suplicio para mí el verme obligado a responder a Elena, que comenzó a hablarme del canto de los pajarillos, de las nubecillas color de púrpura, de las poéticas vaguedad del crepúsculo y otras mil majaderías de este jaez. ¿Por qué no toca usted algo?, exclamé, dirigiéndome a mi sensible interlocutora con el propósito de salir por medio de una brusca interrupción del peligroso terreno de la poesía hablada. Elena abrió un cuaderno de música, el primero que le vino a mano, con la intención sin duda de tocar cualquier cosa, la que antes ofreciera a su vista. No nos faltaba más sino que hiciese el diablo que tropezara con un trozo de zarzuela para acabar de coronar la obra, exclamé yo para mis adentros mientras me disponía a escuchar lo más cómodamente posible. Por fortuna el libro era de música escogida y Elena comenzó a tocar un vals de Beethoven, un vals de concierto de una melodía vaga, de una cadencia indecisa, extraño en el pensamiento, más extraño aún en sus giros y sus
se apagó en el aire. Luisa, que aún permanecía en el balcón arreglando las guías de las enredaderas, exclamó dirigiéndose a su hermana: «Tú dirás lo que se te antoje en mí. Tratarás de zarzuelera y de ignorante, pero yo te digo con toda verdad que no sé qué mérito tienen esas algarabías alemanas que dicen que es un vals y que yo, por más que amo, no encuentro el modo de que pueda bailarse». Al oír a Luisa no pude por menos de sonreírme antes de que Elena comenzase a explicarnos cómo entendía ella las bellezas de aquel género de música especialísimo. Me volví hacia Julia para preguntarle a quemarropa: «¿Y a usted le gusta este vals?». Ya no era posible eludir una contestación categórica. Ya era necesario que hablase, que diese su opinión sobre una materia delicada. Un punto de apoyo levantó el mundo. Decía Arquímedes un dato sobre el carácter de esa mujer y adivinar el resto, exclamaba yo en mi interior, felicitándome por el expediente que había encontrado para hacerla hablar. Julia se sonrió una vez más con aquella sonrisa imperceptible que tanto me había preocupado hacía un momento y se limitó a contestarme: «Entiendo muy poco de música». Bueno, amigos, lo voy a dejar aquí. En el como capítulo sería el 3, continuaremos en el 3. Boceto del natural de Gustavo Adolfo Becker. En Wikisource, dominio público. Gracias por estar ahí, besitos.